Hi, my team and are going to exhibit the models of a motor, transformer, and generator. My team is Mayrup, González González, Lisbeth Vianey, Hernández López Luz Azucena, Nicolás Morales Miriam, Segundo Gómez Diego, and me, Durán Díaz José Ángel. Bueno, yo les voy a explicar las diferencias entre un motor y un generador y también un transformador eléctrico. Nosotros sabemos que el transformador es un dispositivo eléctrico que utiliza las propiedades físicas y que es capaz de elevar y disminuir la tensión eléctrica, formando y equilibrando y desequilibrando circuitos eléctricos según las necesidades y el caso específico. Los motores y los generadores eléctricos son un grupo de aparatos que se utilizan para convertir la energía mecánica en energía eléctrica o a la inversa. En este caso, los motores eléctricos son los que convierten la energía eléctrica en energía mecánica y los generadores eléctricos convierten la energía mecánica en energía eléctrica y ahí es donde pues radica la principal diferencia entre estos. Les explicaremos una maqueta de un motor. Lo que va a consistir la maqueta es en una inducción electromagnética que hará que por la corriente de la pila lo induzca en movimiento. Los materiales que utilizamos para realizar nuestra maqueta son una pila, cable de cobre, alambre y un imán. El procedimiento que utilizamos fue primero enrollar en nuestro cable de cobre de una manera circular y esto funcionará como nuestra bobina. Posteriormente lo que realizamos fue doblar nuestro alambre de la siguiente manera, de forma que sirva como gancho para sostener a nuestra bobina a la hora de que gire. La maqueta nos muestra una inducción electromagnética en el proceso en el cual se puede inducir una corriente por medio de un cambio en el campo magnético. La fuerza que experimenta el alambre cuando el imán está debajo de la bobina es debido a la corriente de electrones en movimiento cuando está en la presencia de un campo magnético. Bueno, pues en la maqueta nos muestra una inducción electromagnética la cual puede estar dada por la ley de Faraday y la ley de Lenz. Maqueta de un generador. Un generador es una máquina eléctrica rotativa que transforma energía mecánica en energía eléctrica. Lo consigue gracias a la interacción de dos elementos principales que lo componen, que son la parte móvil, como el motor, y la parte estática, que se denomina estator. Cuando un generador eléctrico está en funcionamiento, una de las dos partes genera un flujo magnético que actúa como inductor para que el otro lo transforme en electricidad. Actúa como inducido. Y podemos ver el ejemplo en la imagen. Los generadores eléctricos se diferencian según el tipo de corriente que producen. Así nos encontramos con dos grandes grupos de máquinas eléctricas rotativas, que son los alternadores y las dínamos. En la elaboración de la maqueta para esto necesitamos los siguientes materiales: una base de papel cascarón, cartón, silicón, ligas, palillos de brocheta y algunos abatelenguas, dos discos DVD, un motor pequeño y focos LED. En la elaboración de la maqueta lo que hicimos fue unir los dos discos con un pedazo de cartón en medio. Después meter una liga, esta va unida al motor. Lo que hicimos fue en medio de los discos insertar un palillo de brocheta y ponerle una manivela, como lo pueden ver en la imagen. Con la manivela hicimos la fuerza mecánica. Esta, al hacerla al tener una fuerza constante, podemos producir 2.50 volts de electricidad, que esto no es suficiente para conectar varios aparatos, pero sí para conectar un LED o dos que pueden producir suficiente electricidad para que enciendan. Y eso fue lo que hicimos en la elaboración de la maqueta de un generador. Bueno, aquí se está llevando a cabo lo que es la maqueta de un transformador. Para empezar, se denomina que un transformador a un elemento eléctrico es el que permite aumentar
o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la potencia. La potencia que ingresa el equipo en el caso de un transformador ideal, esto es sin pérdidas, es igual a la que se obtiene a la salida. Las máquinas reales presentan un pequeño porcentaje de pérdidas, dependiendo de su diseño y tamaño, entre otros factores. Su principio de funcionamiento de los transformadores se basa en el fenómeno de la inducción electromagnética, cuya explicación matemática se resume en las ecuaciones de Maxwell. Al aplicar una fuerza electromotriz en el devanado primario o inductor, producida está por la corriente eléctrica que hace que lo atraviese, se produce la inducción de un flujo magnético en el núcleo de hierro. Según la ley de Faraday, si dicho flujo magnético es variable, aparece una fuerza electromotriz que en el devanado secundario o inducido, de ese modo el circuito eléctrico primario y el circuito eléctrico secundario quedan acoplados mediante un campo magnético. Entonces, la tensión inducida en el devanado secundario depende directamente de la relación entre el número de espiras de devanado primario y secundario y de la tensión del devanado primario. Dicha relación se denomina relación de transformación. Lo que hicimos en la maqueta, como aquí muestra la imagen, pues ahí se va demostrando lo que es la entrada y salida. Se podría decir que un transformador ideal se considera un transformador aquel que no hay pérdida de ningún tipo. En la práctica no es realizable, pero es útil para comprender el funcionamiento de los transformadores reales. Estas son las condiciones que debe considerarse para un transformador ideal. En primera, los devanados primarios y secundarios tienen resistencia cero. El flujo producido por los enlaces del devanado primario con el devanado secundario sin ningún flujo de fuga, y se desprecia la pérdida del transformador, es decir, que la pérdida del núcleo y del cobre. En un transformador ideal, debido a la inducción electromagnética, las tensiones en la devanada son proporcionales a la variación del flujo magnético, en la cual pues las atraviesa, y al número que expira del devanado, puesto que el acoplamiento magnético de los devanados se considera perfecto. Esto hace que se deduce que la relación entre tensiones es proporcional a la relación entre números de espiral de los devanados de ese modo. En los materiales que se utilizaron para hacer la maqueta, se utilizaron 2 latas de refresco, cintas de papel, clavos, tijeras, alambre, magneto, calibre 23, se ocuparon 40 metros, corriente alterna de 10 voltios es lo que se va a necesitar, un foco de LEDs y un puente rectificador. El procedimiento para la realización de nuestra maqueta, se utilizaron pues los materiales que se mencionaron anteriormente. Con las 2 latas lo que se hizo fue recortar 8 de estas figuras en forma de C, que fueran con medidas exactas, y después de eso, de esas 8 que se hicieron 2 grupos, 2 de 4 de esta forma de C de aluminio, y después al momento de unir las 4 se le puso lo que fue la cinta de papel. Esto para que cuando sea lo que es la experimentación con la corriente, pues no tenga contacto con lo que es el aluminio. Después de ese procedimiento, de que ya hicimos eso de la unión de las figuras en forma de C, se hizo lo que fue el enrollamiento del alambre de magneto. Después de eso, en cada uno de ellos se le puso lo de 20 metros, por eso se pidieron 40 metros.
Después de eso, lo que se ocupó en la realización fue unir los dos grupos del aluminio. Después, para que no se pudieran desunir, se le puso un pequeño pegamento de la cinta de papel para que se pudiera sostener. Después de eso, lo que se hizo fue tener una base de un pequeño pedazo de cartón. Lo pegamos de forma horizontal con, con con pegamento. Después de eso hicimos las referencias de entrada y salida. En la entrada donde se va a conectar lo que son los 10 voltios alternos, y en la salida pues es alterna, es donde se va a conectar lo que es el puente rectificador. Después de eso, lo que hicimos pues fue poner en cada una de las salidas y de la entrada se pusieron los 4 clavos. Esto para que de ahí se uniera lo que fue el alambre magneto en estos dos y se pudiera hacer la conexión de la corriente. También en la entrada, pues como lo habíamos mencionado, se puso los 10 voltios alternos. Y aparte de eso tuvimos que conseguir un transformador con 220 de voltios para que así viéramos si se funcionaba o no. En la salida pues se conectó lo que fue el puente rectificador, y cuando ya se estuvo conectando lo que fue el transformador de 220 voltios, los voltios alternos y el puente rectificador, pudimos descubrir que al conectar lo que fue el foco LED, sí pudo funcionar, como aquí lo muestra en esta imagen. Y pues eso fue todo.